Muy bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio y este tema de interés. Por favor, un gusto. Gracias por la invitación. No, así es. Y mira que muchas personas habían estado esperando este tema, juicio, psicopatía y lenguaje corporal, ya que tres cosas en uno se ve muy explosivo. Sí, realmente. Es un tema que convoca, ¿verdad? Exactamente. Pero para que nuestra comunidad te pueda conocer, nos diga quién eres, a qué te dedicas, de dónde eres. ¿Cómo no? Bueno, les cuento un poquito. Yo soy uruguaya, soy abogada. Uruguay, para que ubiquen, es un país chiquito que está entre Argentina y Brasil. Soy abogada y bueno, me he especializado a través de 2 diplomados, 2 posgrados, en una temática súper interesante que es la psicopatía, ¿verdad? Y bueno, dentro de la psicopatía, como que más concretamente incluso respecto de la psicopatía cotidiana, ¿verdad? Ahora después yo les voy a explicar un poquito cuáles son los dos subtipos que genéricamente manejamos, que son la forense y la cotidiana, y bueno, y comentarles que claro, que lo más difícil en estos ámbitos es reconocer a un psicópata, porque como dice Marieta, se disfrazan de personas comunes. ¿Está bien? O sea que vamos a hablar un poco de eso y también la idea creo que de este Zoom, de este vivo, era la posibilidad de que analizáramos un poquitín cómo actúan los psicópatas en juicio, ¿verdad? Exacto. Así Y había uno reciente, muy reciente por ahí que pasó, que es bueno para que poder analizarlo. vaya si será, es un juicio que yo creo, personalmente entiendo que detrás de ese juicio va a haber un antes y un después, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo al juicio de Heard en Estados Unidos. Y bueno, creo que va a dar un poquito que hablar en esta instancia. Así que, bueno, tú No, no, me exactamente. conduces, Emanuel, cómo quieres que vayamos desarrollando los temas. No, no hay ningún problema. También a felicitar a las personas que se van uniendo. En live, cualquier pregunta pueden escribir en el chat y se estará respondiendo en el transcurso del diálogo. Pero para conocer todo primeramente, eso, vamos a averiguar entonces o a conocer qué es la psicopatía. Bien, la psicopatía, perdón que me moví un poquito para acomodar a ver, porque si no veo todo como torcido. Ahí está. Bueno, para empezar, entonces, ¿qué tiene que ver un abogado con la psicopatía? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver. Les cuento por qué. Porque en el ámbito profesional, y ahora vamos a entrar a la definición del psicópata, ustedes van a tener en los guarismos que se manejan, los investigadores sobre la temática de la psicopatía van a ver que un 97% de la población es población, vamos a llamarle así, normal, ¿no? O sea, personas comunes y corrientes como los que estamos aquí, ¿no? Como la gran mayoría. Pero existe una minoría que es un 3%, ¿verdad? Y ese 3% son personalidades psicopáticas, ¿verdad? Son psicópatas. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿esos psicópatas andan con un revólver, un hacha o una motosierra? Porque generalmente la gente asocia psicópata al criminal cruel, ¿verdad? Y la respuesta es que no, ¿verdad? Ese es uno de los mitos que tenemos que derribar. Los psicópatas no son necesariamente criminales, ¿verdad? Aunque sí tienen algunas tendencias que vamos a ver más adelante a guiarse por su propia ley, por sus propios códigos. ¿Vamos bien? Entonces, en ese contexto, tenemos que los psicópatas, si no son los criminales cruentos a los que estamos habituados a representar en nuestra mente cuando hablamos de psicópatas, ¿qué son pues los psicópatas? Bueno, para empezar, según la Escuela Argentina de Psicopatía, liderada por el doctor Marietán, que es en la cual yo me formé, el doctor Marietán es un médico, un psiquiatra, que desde hace ya casi está por cumplir 30 años, viene estudiando el fenómeno de la psicopatía y cómo estos psicópatas, ¿verdad? Estas personas especiales, eh, conviven
en sociedad y cómo se disfrazan, como dice Marietán, de personas comunes. ¿Vamos bien? Entonces, no sé si han visto en el loguito de Psicopatía en Uruguay, que es la página nuestra aquí en Instagram, eh, la representación que le damos al psicópata es una manada de corderitos, ¿verdad? Y van a ver que dentro de la manada tienen un cordero que tiene la máscara levantada y ese cordero, debajo de su rostro de cordero, deja de ver su verdadero rostro, que es el de un lobo, el de un depredador. Entonces, pues bien, recopilando, tenemos que un 3% de la población estadísticamente es psicópata, ¿verdad? ¿Y qué es un psicópata? Bueno, un psicópata es una modalidad de ser en el mundo. Ahora les explico. No es un enfermo, el psicópata no tiene ninguna patología mental. ¿Por qué? Porque es consciente de sus actos, ¿verdad? Y del alcance de sus actos. O sea, ejemplo, un psicópata que va a estafar a una viejita entregándole un billete de $100 falso, ¿verdad? Eh, dando por válido que el personaje que estamos trayendo a colación es un psicópata que reúne todos los requisitos. En el caso concreto, no es una persona que esté enajenado mentalmente, que no sepa lo que hace, no, sabe perfectamente que dar billetes falsos es un delito, sabe que engañar está mal, jurídica y moralmente no es debido, sin embargo, su necesidad, ¿verdad?, es pagarle a alguien con un billete que no es válido. Aprovecha la ocasión y ejecuta su acción sin importarle el daño, por ejemplo, que ponemos acá, el daño que al receptor de ese billete falso le puede ocasionar, ¿verdad?, su acción delictiva. No sé si soy claro, Manuel, tú me vas cortando y No, indicando. exacto. Esa en pocas palabras, como no tienen empatía, no sienten empatía, y al no sentir empatía, entonces no le importa nada. Exacto, tú ahí diste en uno de los puntos, o sea, claves. El psicópata carece de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es la empatía, como tú bien dices. El eje de la psicopatía, para que las personas entiendan, es el poder. El psicópata siempre persigue el poder. Y cuando hablamos de poder, no hablamos necesariamente a lo que se lo asocia al poder político. No, al poder como la facultad que tiene una persona, ¿verdad?, de hacer que otras personas hagan, ¿verdad?, lo que el psicópata quiere. ¿Ah? Es esa facultad de lograr que los demás actúen conforme a mi voluntad. Ese es el concepto de poder que se maneja cuando encuadramos la psicopatía. Entonces, ya dijimos, el psicópata busca siempre el poder, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es que el psicópata no es un enfermo, por lo que decíamos, cuando entrega el billete falso sabe que es falso, sabe que está generando un daño y sabe que eso está penado por la ley. Sin embargo, sigue adelante tras su objetivo, que es lograr un beneficio económico, y nada de eso le importa. ¿Vamos bien? Entonces, Exacto. ahí no estamos hablando de un enfermo. ¿Por qué es importante esto, Emanuel? Porque cuando se analiza, sobre todo en el ámbito penal, la conducta de una persona a los efectos de saber si se lo puede procesar, o sea, si se lo puede someter a juicio o no, una de las primeras cosas que van a evaluar los peritos que asesoran al juez, ¿verdad?, es si la persona tenía conciencia y voluntad sobre sus actos, ¿verdad? Y en el caso del psicópata, créanme que está lleno de ejemplos y después vamos a ir viendo a medida que surjan, tienen plena conciencia de lo que hacen. Simplemente que no les importa ni dañar a los otros, por eso que tú decías correctamente, que es la falta de empatía, y que esa falta de empatía se produce a su vez por algo que se llama el fenómeno de la cosificación. Esto es,
que el psicópata, que es un ser atípico, atípico porque simplemente por algo numérico, porque un 3% es una minoría en frente al 97% que se enmarcan las generales de la ley o de la estadística. Entonces, el psicópata, al carecer de empatía, logra no ponerse en el lugar del otro, carece directamente de esa capacidad porque cosifica al otro. ¿Y qué significa cosificar al otro? Significa que no lo ve como un par, que no lo ve como una persona, ¿verdad? Sino que lo ve como una cosa. O sea, las personas, es horrible lo que voy a decir, pero es una realidad. Las personas somos vistos por los psicópatas, ¿verdad? Como cosas destinadas a satisfacer sus necesidades y a su servicio. ¿Ah? Esto se aplica en todos los ámbitos de la vida. Entonces van a tener y van a poder partir en dos grandes ramas. A los psicópatas forenses, ¿ah? Que son los psicópatas que infringen la ley penal, o sea que al infringirla se convierten en delincuentes, y que esos son más fáciles dentro de todo de detectarlos porque hacen generalmente actos que son aberrantes, ¿no? Si bien no todos, pero en su mayoría lo son. Pero después está una enorme mayoría dentro de ese 3%, que son los psicópatas cotidianos. También hay otras escuelas que lo llaman, y es lo mismo, psicópatas integrados. ¿Y quiénes son? Bueno, puede ser nuestro vecino, un pariente, el patrón, un empleado. Generalmente están en lo más alto de las escalas, o sea, por eso de que ellos siempre tienden al poder. Entonces, a nivel laboral, generalmente están en puestos gerenciales o en puestos de determinada, de determinado porte o relevancia. Entonces, aquí veo una pregunta: ¿cómo saber si un psicópata, ay, se me pasó, si un psicópata, cuándo un psicópata cotidiano pasa a ser forense? Bien, esa es una respuesta, eh, o sea, simple en la teoría, pero compleja en la práctica, ¿verdad? Ustedes, cuando se empiezan a adentrar en el fenómeno de la psicopatía, van a ver que los psicópatas cotidianos están muy bien disfrazados, son esos lobos que están dentro de la manada, vestidos de corderitos, ¿no? Y depredan, hacen mucho daño, dañan si por ejemplo el psicópata es el padre de familia, daña a su esposa, daña a los hijos, depreda todo su entorno familiar, ¿ah? Pero frecuentemente los psicópatas poseen una característica que se llama bifrontalidad, o sea, tienen dos caras. Entonces, si el psicópata ejerce su poder dentro de la familia, o sea, si se dedica a depredar a su familia, ustedes habitualmente van a ver que ese sujeto tiene una imagen pública impecable, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo deja de ser un psicópata cotidiano y pasa a ser forense? Bueno, pues cuando esa persona delinque y se lo descubre, porque hay muchos psicópatas que son astutos, no inteligentes, pero sí son astutos y pueden cometer delitos con bastante frecuencia y no ser ubicados, ¿no? Exactamente, como tú dices, no ser descubiertos. Hay un caso que es paradigmático, que hay una película, es fuerte, una que se llama Zodíaco, no sé si la han podido ver, que trata de un asesino serial, de un caso real, que ocurrió en Estados Unidos, por allá creo, por la década del 70 más o menos. Y ustedes saben que este sujeto, se presume que era un hombre con determinadas características, bueno, mató muchísima gente de formas muy crueles, pero nunca pudieron dar con él. Entonces ahí ustedes tienen
que lo más seguro es que ese sujeto, eh, siendo un psicópata claramente transgresor de la ley penal y en ese entendido poder llamarlo psicópata forense, nunca pisó un juzgado y por tanto vivió y murió bajo el rótulo de psicópata cotidiano. Pero lo que yo quiero transmitirles aquí es que más allá de esa subdivisión que yo les estoy diciendo, de psicópata cotidiano y psicópata forense, la esencia es absolutamente y exactamente la misma. ¿En qué varía? Varía, a mi criterio, en el grado de poder del cual goza el psicópata, ¿verdad? Si ustedes a un psicópata él no tiene, o sea, nace en un medio humilde, no tiene chances de prosperar, porque bueno, no tiene educación, en fin, y vive su vida en una especie de plano, ¿verdad? Socioeconómico y cultural. Bueno, ese psicópata, el daño lo va a hacer, pero seguramente no lo haga, por ejemplo, a escala laboral. Lo va a hacer dentro de su familia, ¿ah? O quizá lo haga como un delincuente, ¿verdad? Pero socialmente va a tener una buena imagen, va a ser un buen padre de familia. Generalmente ustedes si ven películas, ¿no? Que se ve mucho eso. Igual yo siempre creo que que la realidad supera la ficción. Ustedes van a ver que cuando se trata de un psicópata, van a tener dos caras enfrentadas. Un hombre o una mujer amable, cortés, bondadoso, de cara a la sociedad o de cara a la interna de la familia. Y del otro lado van a tener un monstruito, por decirlo suavemente, ¿no? Ahora bien, el psicópata cotidiano, esto es el que no delinque, hace mucho daño, muchísimo daño. Y eso ustedes lo van a ver, sobre todo en el área de familia, en esos divorcios sumamente complejos, ¿no? En los cuales existe generalmente mucha violencia de tipo psicológico, ¿verdad? Y a su vez van a tener que cuando esos psicópatas, que reitero pueden ser hombres o mujeres, tienen hijos, usan a esos niños, ¿verdad? Como rehenes, ¿verdad? En el marco de un divorcio, de una separación, a modo de venganza, si es que fueron abandonados por el excónyuge, o como escudo humano a fin de sacarle más dinero o quedársele con alguna propiedad de forma indebida, ¿verdad? A su expareja. ¿Bien? Entonces, eso es uno de los efectos más prácticos. Y ahí venimos y nos vamos acercando al caso que comentábamos. ¿Por qué los abogados tienen que saber de psicopatía? O tenemos, porque me incluyo. Porque nosotros no podemos defendernos, y mucho menos defender a terceros, que es el rol del abogado, defender a los clientes, de aquello que desconocemos. O sea, si yo en mi cabeza no tengo eh, el concepto de que los psicópatas existen, y que los psicópatas que existen a su vez no todos andan con un hacha y un martillo, sino que conviven dentro de las familias, y me viene a consultar un señor que se está separando de su ex esposa, que tiene hijos en común y que su vida es un verdadero infierno, yo ni siquiera me voy a plantear si mi cliente está divorciándose o separándose de una posible psicópata, ¿verdad? O sea, de lo que yo desconozco, ni siquiera me puedo plantear la existencia. ¿Vamos bien? Entonces, de ahí es tan importante que los abogados y obviamente los jueces, fiscales y asesores de los jueces que se formen en psicopatía, ¿verdad? Eso es fundamental.
O sea, eso es como que lo primero que tengo para transmitirles. No sé, tú me vas diciendo, Manuel, si les queda claro. No, no, excelente. Y mira que en base a eso, muchas personas se han preguntado entonces, ¿cómo saber si estoy frente a un psicópata o delante de un psicópata? ¿Cómo identificarlos? Perfecto, clarísimo. Bueno, esa es la pregunta del millón. Em, Existen, como se sabe, distintos métodos para reconocer a un psicópata. Los que estamos formados por el doctor Hugo Marietán, ¿verdad? Por la Escuela Argentina de Psicopatía, tal es mi caso, por decisión y por elección, este, tenemos una herramienta que se llama descriptor de rasgos psicopáticos, ¿verdad? Que un, es una tabla, ¿verdad? Que tiene distintos contenidos, tiene 3 ítems, 3 literales, el A, el B y el C, y dentro de los ítems distintos subítems, ¿verdad? En los cuales nosotros como aplicadores, primero que tenemos que formarnos y cuando logramos obtener la certificación o la formación, lo que tenemos que hacer es, primero, un análisis de la conducta del presunto psicópata, ¿verdad? Porque tampoco, ojo, hay que tener mucho cuidado, no porque una persona tenga un único rasgo psicopático, ¿verdad? Ya se lo puede tildar de psicópata. No, no es así. Entonces, si nosotros, por ejemplo, analizamos, y reitero, analizamos acciones, el análisis se hace sobre las acciones, no se realizan juicios de valor, o sea, no se dice, esta persona es buena o es mala, lo que hizo es bueno o es malo, sino que describimos conductas. ¿Ah? Ejemplo, les pongo un caso X, hace poquitos días, ¿no? Y me impresionó mucho en la televisión argentina. Eh, había una señora que tenía una protectora de animales, ¿verdad? Ella era abogada, se había jubilado y se dedicaba a cuidar animales que estaban abandonados. Entonces, esta mujer, como se iba haciendo mayor, no podía con todos los bichitos que tenía en su casa, se le ocurre publicar en redes sociales, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que se comunica, con lo que se dice, publica algo así como un aviso y dice que ella no tiene familia, ¿verdad? Gran peligro, que no tiene familia, que ama a los animales y que tiene un bien, y ese bien es su propia casa. Y que como no tiene herederos, pero está necesitando una persona que le ayude, ¿verdad? A, a criar y a mantener sus mascotas, ella le ofrece un trato, y es que se postulen personas que cumplan determinadas características. La primera, amar los animales, y que bueno, que a lo largo de su vida, el tiempo que le quede de vida, ayudándola en esa tarea, ella a cambio va a hacer un testamento a favor de esa persona. O sea, es como una cosa extraña, ¿no? Es decir, vení, ayúdame a criar los animales y yo hago un testamento para cuando fallezca, tú te quedes con mi casa. Bueno, eso fue un anzuelo, pero exquisito, es un anzuelo exquisito para cualquier psicópata. Entonces, este caso que les comento es real, atrajo a un sujeto con esas características, y lo traigo al ejemplo para que después desmenucemos, bueno, cuáles son las características psicopáticas. Aparece un hombre más joven que la señora, dice que ama a los animales, y al principio, bueno, la empieza a ayudar, la acompaña, cuidan los perros, gatos, en fin, y al poco tiempo, el tipo inicia una relación de tipo afectivo con la señora, ¿verdad? En resumen, pasa el tiempo y un buen día la señora no se ve más en el vecindario y este sujeto concurre a la casa de su hijastro, o sea,
el hijo de su expareja, ¿verdad? Y le dice, fulanito, necesito tu ayuda. Maté a una mujer, ¿ah? Y necesito que vos me ayudes a desmembrar el cadáver, esparcirlo, para borrar todo rastro de la muerte y que quede como que la mujer desapareció. Este hombre con buen tino, ¿no? Es un chico joven, le sigue el juego, le dice, sí, claro, no sé, le habrá dicho, volvé mañana y se va a la policía. Denuncia esta situación, da los datos, la policía va y efectivamente la señora estaba muerta. La protectora de esos animales estaba muerta. Y bueno, y se lo apresa al sujeto, y bueno, y ahí ingresamos al análisis de la parte forense, o sea, la parte jurídica, práctica, de la conducta del sujeto. ¿Y qué es lo que empezamos a ver? Primero, la premeditación con que esta persona había actuado, o sea, vio el anuncio, pudo observar también que la señora estaba sin protección, su esposo había muerto, no tenía hermanos, no tenía padres, primos, no tenía nadie, no había familia que pudiera abrirle eventualmente los ojos. Entonces, las personas solas, por ejemplo, cuanto menos contención afectiva y menos contención social una persona tiene, más chances tiene de convertirse en blanco de un psicópata, ¿no? Entonces, ahí ven la premeditación del sujeto, la frialdad con que actuó, la conciencia plena de que lo que había hecho estaba mal, porque ustedes fíjense que un loco, ¿verdad? Una persona que carece del raciocinio, si mata a alguien, no busca tapar su delito, sigue haciendo su vida generalmente, deja rastros, es lo que se llama en la parte criminológica los asesinos desorganizados, ¿no? En este caso, el sujeto planificó todo y su error estuvo en confiar en quien no debía confiar, en alguien que él creyó que lo iba a ayudar, que le siguió el juego, pero finalmente no se involucró en el delito. Pero, o sea que ustedes ven ahí dos cosas básicas de la psicopatía. Uno, se movió por un interés, ¿verdad? Que era el interés económico, él quería esa casa. Hizo lo que fue necesario, incluso dar muerte a una persona para quedarse con el bien. Engañó. Y acá esto tiene mucho que ver con lo que tú trabajas, Emanuel, que es lo que dice Marietán, el psicópata es un artista de la mentira. ¿Y en qué sentido? No solo la mentira en la parte verbal, ¿verdad? Que miente por defecto. Si el psicópata miente, no para de mentir. Pero sino que es un actor nato, o sea, miente con el cuerpo, ¿verdad? Y de ahí que es muy importante también que ustedes estén entrenados en poder plantearse la posibilidad de si lo que están viendo no será un posible psicópata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese caso concreto? Que el psicópata carece de empatía, tiene sus códigos propios, persigue sus objetivos, y una vez que comete, en este caso, por ejemplo, un delito, claramente un psicópata forense busca por todos los medios escapar de las consecuencias de sus actos, esto es de la represión penal. Y para cerrar este caso que les estaba comentando, algo muy frecuente en los psicópatas, este sujeto, increíblemente, quiso hacerse pasar por loco, ¿verdad? Para ser declarado inimputable y por tanto no ingresar a la cárcel, sino a hospitales dedicados a la rehabilitación psiquiátrica. Y bueno, se ve que lo hizo bien, engañó, porque con autorización judicial fue a un hospital muy conocido del país vecino, estuvo allí X tiempo ingresado,
y por cosas, pero esto ya es un tema burocrático, le dieron el alta, obviamente que le dieron el alta, porque como no es un enfermo, no había nada que curar, ni nada que cambiar en el sujeto, y le dan el alta ambulatorio y se va, o sea, una cosa insólita, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante de este caso? Que los psicópatas mienten todo el tiempo y mienten con el cuerpo, mienten con los gestos, ¿verdad? Con las palabras, y por eso, Y una pregunta referente importante, de eso que acaba de decir, y una pregunta que vi referente a lo que dijiste, que ¿cómo será mentir con el cuerpo? bien, mentir con el cuerpo, entonces ahí ustedes, les pongo un ejemplo, que nosotros vimos en uno de los diplomados de psicopatía con Marietán. Obviamente yo creo que hay distintos tipos de actores, hay buenos y hay malos actores, ¿verdad? Este, Hay algo que caracteriza siempre al psicópata y es como una rigidez muy, como muy mecánica en todo su accionar, que es propio del hecho de que ellos no sienten emociones, ¿verdad? O sea, tienen dos emociones muy básicas que son la ira y el entusiasmo. Entusiasmo se manifiesta en el hecho de que el psicópata, cuando va tras un objetivo, es capaz de trabajar, como dice Marietán, 72 horas de corrido sin necesidad de dormir, ni comer, ni lo logra como no lo logra una persona normal. Ahora bien, eh, en el caso de la ira, que es la otra emoción básica, es lo que está siempre subyacente al psicópata y por eso es que es peligrosa, ¿no? Y el psicópata es un ser súper controlado. Hay un mito que dice que los psicópatas son impulsivos. No, de impulsivos no tienen nada, dice Marieta. El psicópata es el tipo más frío, más calculador que existe sobre la Tierra. El punto es que cuando son llevados a juicio, y ahí para responder tu pregunta, eh, va a depender mucho del psicópata, ¿verdad? El hecho de que sea un buen actor o que sea un actor malo o mediocre. En el diplomado, en uno de los diplomados, el profesor nos daba, nos hacía ver películas, ¿no? Y una de las películas que vimos, se las recomiendo, está muy buena, se llama Descuida, yo te cuido. No sé si la han visto, que estaba en Netflix hasta hace un tiempito. Y en esa película ustedes ven a una mujer que regentea una casa de salud, de cuidado de viejitos, y que es claramente una psicópata, ¿no? Comete todo tipo de abusos y es llevada en reiteradas ocasiones a juicio, ¿bien? Y ahí, claro, quizá también porque es parte de una historia y del cine, ¿no? Pero ustedes ven a una persona en el juicio, que es el psicópata, absolutamente controlado, o sea, prácticamente sin emociones, da por tanto una apariencia de que es una persona confiable, de que es una persona creíble, de que está diciendo la verdad. Y por otro lado, tienen a la verdadera víctima del psicópata, ¿no? Que está absolutamente desencajado, desquiciado, gesticulando en exceso, hablando de forma descontrolada. ¿Y a quién creen ustedes que le va a creer el juez o el jurado? Generalmente el psicópata, ¿verdad? Entonces, como tú me preguntabas, sí, hay distintos tipos de actores, hay clase A hasta la clase quizá, no sé, C. Hay otros que no son tan buenos actores y ahí tú lo vas a manejar con más claridad de lo que yo te pueda decir, Emanuel. Es el caso que se estuvo tramitando hace poco tiempo en Estados Unidos, es el caso de estos dos actores, ¿verdad? Depp y Heard. A ver, si les pregunto, ¿quién es el psicópata ahí? No sé qué piensan los oyentes, qué se les ocurre, cuál de los dos es un psicópata, ¿no? Una buena pregunta para el público. ¿Cuál sería el psicópata Una en el buena caso de pregunta, Película? Exacto. exactamente. Y En mira este, que una de las características que he notado en los psicópatas dime. es en el caso de que se excitan.
ante escenas horrorosas, cosa que una persona normal no lo haría. O sea, sienten excitación. Sí, Entonces, eso es una de las características que podemos denotar del psicópata. exactamente, porque como tú bien lo planteas, Manuel, una persona común ante escenas horripilantes, desagradables, sangrientas, cruentas, genera repulsión, genera rechazo y eso se nota, nos da asco, es una de las Exacto. reacciones primarias, pero a los psicópatas les pasa que o son totalmente indiferentes o hasta les puede llegar a gustar. En el caso que tú planteas ahí, de que les genera excitación, por lo que, a ver si te entendí bien, más vinculada al ámbito sexual, ahí tú tendrías que te estás enfrentando no solamente a una personalidad psicopática, o sea, un psicópata, sino que te estás enfrentando a un psicópata y perverso. Psicópata y perverso. ¿Cuál es la diferencia? Que el psicópata persigue siempre el poder, ¿verdad? Pero no necesariamente va a tener una sexualidad desviada, ¿verdad? En cambio, el perverso no necesariamente va a ser un psicópata, no necesariamente, ok, muchas veces confluyen las dos, no sé si decirle cualidades, pero bueno, las dos características, y la perversión se vincula directamente a un ejercicio desviado, ¿verdad?, de la sexualidad humana. Ejemplo que tú planteas, nadie normal tiene una reacción sexual positiva frente a un acto cruento, ante una violación, un homicidio, en fin, un psicópata que a su vez reúne la característica de ser un psicópata perverso, sí va a demostrar esa reacción que tú planteas, que es de excitación frente al daño ajeno. Entonces son dos conceptos que pueden tocarse o no, y cuando se tocan, generalmente es cuando se da la combinación más letal, más peligrosa, ¿verdad? Que es la del psicópata y perverso. No sé si fui clara Muy con interesante ese tema y daría para hablar horas y horas sobre esa parte, ir desglosándolo poco a poco. Y mira que en esa. base a la pregunta que dijiste, ¿cuál sería la psicópata? Algunos dijeron que ella, en el caso de Johnny Depp, que ella era la psicópata, otros que él se desvinculaba o actuaba para no ser manipulado por ella. O sea, hay muchas versiones, pero en realidad, ¿cuál podríamos identificar como psicópata? Porque dos actores se conocen del tema, podrían dominar su gesticulación, su cuerpo. O sea, que es un poco muy difícil. Sí, este, a ver, nosotros aplicando lo que es el descriptor de rasgos psicopáticos, este, a lo que nos enfocamos es al análisis de la conducta y sobre todo ver, bueno, las pruebas, ¿no? Y claramente, la psicópata en este caso es la mujer. ¿Por qué? Porque es una persona que fue capaz de presentar una denuncia falsa, que esa denuncia falsa genera un perjuicio muy grande a una persona con la que ella había convivido y había tenido un vínculo, ¿verdad? No le importó absolutamente nada. Una persona a su vez, de lo que surge del juicio, ¿verdad? Estoy hablando de lo que es público, ¿no? Que quedó probado que mientras estaba casada fue también capaz de mentirle no solo a su marido, sino tener al menos dos amantes a la vez, a los cuales se engañaba el uno con el otro. Bien, una persona que es, y aquí ingreso a tu terreno, y cuando tú la ves testificando o la ves en el juicio, tiene una actitud que es absolutamente impropia de una víctima de maltrato y de violencia doméstica. Es mentón levantado, perdón, es una mujer altanera, como se presenta, y sobre todo algo que es muy llamativo, que es esa capacidad de pasar de la risa al llanto en un segundo. No sé si ustedes vieron en detenimiento una parte cuando esta persona, esta mujer declara, es increíble cómo cuando mira hacia la derecha ve al jurado,
prácticamente la ves y decís, bueno, se va a poner a llorar. Pero apenas tuerce la mirada hacia los abogados, ¿verdad? Hacia la izquierda de la cámara donde estaba enfocada, y tiene una sonrisa burlona. Otra Exacto. cosa, tú, ¿qué te puedo decir si te especializas en eso? Es algo muy llamativo, eso no es genuino. Nada, y mira que por más que sean actores, muchas veces los gestos salen inconscientemente. No Exacto. importa cómo actúes, no importa cómo lo manipules, automáticamente tu cuerpo te va a delatar en algún momento. Va a haber una incongruencia entre tus palabras y tus gestos, entonces eso te va a delatar. Si observan bien el rostro de la persona. Exactamente, las microexpresiones y también, bueno, las no tan micro, ¿no? Pero es tal cual como tú dices, o sea, hay actores, por eso el psicópata es un artista de la mentira, es un gran actor, siempre va a estar actuando. ¿Qué pasa? Cuanto más preparados estén los asistentes judiciales y los profesionales como ustedes que leen a las personas a través de sus gestos, más chances vamos a tener de poder reconocer en casos complejos frente a quién estamos. Porque imagínense en un juicio en el cual los peritos no saben de psicopatía, el fiscal no sabe, el abogado tampoco y el juez tampoco, el psicópata se hace una fiesta, porque cuando Lo tiene que saben. llorar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero transmitirle a los oyentes. Es fundamental que al menos las personas que estamos vinculadas al foro y los asistentes, ¿verdad? Como puede ser perfectamente tu caso, tenemos que sí o sí estar formados en esta materia. Otra cosa muy importante que tú me habías preguntado, bueno, ¿cómo reconocemos a un psicópata? Lo reconocemos aplicando el descriptor de rasgos psicopáticos. Algunos rasgos psicopáticos rápidamente les puedo decir, bueno, son la cosificación, la falta de empatía, la manipulación, ¿verdad? Este, la ausencia de remordimientos. El psicópata puede cometer actos absolutamente crueles y no tiene remordimientos, ¿verdad? La egolatría, sobre todo la egolatría que tiene el psicópata yo siempre digo, se considera a nivel Dios, él se siente a la par de un ser superior, por tanto se siente con derecho a usarnos a todos y descartarnos en el momento en que a ellos se les cante, cuando ya no les somos útiles, ¿bien? Entonces, lo que sí nos sirve, les voy a comentar, por esta misma razón de que son artistas de la mentira en el sentido amplio del término, no sirven para nada los test, ¿verdad?, de autollenado. ¿Por qué? Porque los psicópatas instintivamente saben lo que tienen que decir y lo que tienen que negar. Entonces, lo que es autorreferencial no sirve para nada. No sé qué pensás tú, Emanuel, pero No, mira, que yo siempre he dicho, al igual que el lenguaje no verbal, todos los abogados, por ejemplo, debieran conocer el lenguaje no verbal, los fiscales, los jueces, que a través del comportamiento de la persona pudieran deducir alguna información o ver si hay congruencia en lo que dice con lo que hace con su cuerpo, al igual que el jurado, y eso le ayudaría bastante en los casos. sin duda que sí. Ahí tú ves todo lo que tenemos para trabajar, ¿no? Y qué bueno eso, cómo se conectan distintas áreas de investigación unas con otras. Y que realmente tenemos, yo creo que los abogados, me incluyo a todos en general, a las personas que integramos el foro, nos falta humildad, ¿no? De saber reconocer y decir, bueno, eh, pasamos por una escuela de leyes, aprendemos sobre normas, pero la vida es mucho más rica que un conjunto de normas. Entonces tiene todo lo que tú decís, tiene todo el valor de lo inconsciente, de lo gestual, de lo psicológico. eh, es riquísimo y por eso son tan buenas estas instancias, por lo menos para disparar y decir, bueno, hay camino para andar, ¿no? Exactamente, muchísimo. Mira, yo quería responder estas dos preguntas. Las Claro. dos últimas de Ana, que dice, hace un año me divorcié y me quitó todos los bienes materiales y dinero porque él es abogado. ¿Puedo hacer algo?
Depende, no sé de dónde nos estás escribiendo tú. Este, sí, te sugiero en ese caso, muy importante que si esa pérdida de bienes, si esa pérdida de dinero que tú narras se realizó por fuera de un juicio, o sea, se dio en los hechos, porque eso es una cosa muy frecuente, los psicópatas están en la necesidad de control, que no solo cuando se separan roban pertenencias de sus parejas, o sea, roban ropa. Yo he visto casos, por ejemplo, de una separación en que hay que pedir hasta la ropa del cónyuge no psicópata judicialmente. Porque, o sea, con el solo fin de generar un daño, se apropian de cosas que no les sirven, que no van a utilizar, pero que disfrutan generar esa tensión, esa adrenalina, esa angustia en el otro. Entonces, en el caso de la señora que nos plantea esto, yo creo que lo primero que tendría que hacer sería distinguir si esa pérdida de bienes la hubo de facto, o sea, de hecho, a través de un hecho ilícito, de un hurto de parte de este hombre, de su ex marido, y en ese caso, denunciar y denunciar lo más rápidamente posible, porque acuérdense que cuanto más pasa el tiempo desde un hecho ilícito, entre el hecho ilícito y la denuncia, menos creíble es y menos fácil investigar, ¿verdad? Siempre es muy importante eso, que denuncien enseguida. Y otra cosa, en caso de que esta persona haya perdido sus bienes producto de un proceso judicial, bueno, tendría que recurrir a un abogado a fin de que evalúe si ese proceso estuvo debidamente realizado o hubo algún fraude, porque también eso es una cosa y eso va dependiendo y va variando según la reglamentación de cada país, pero sí tienen que tener presente que donde hay un psicópata, todo es posible y son capaces de recurrir absolutamente a cualquier cosa con tal de lograr sus fines. ¿Y qué pasa? Muchas veces me dicen, el psicópata busca dinero. No, señor, no se confundan. El psicópata no necesariamente busca dinero. El psicópata siempre busca el poder. Eso es lo único que hay claro. Pero ¿qué pasa? Que en esta sociedad occidental donde vivimos, el dinero está íntimamente relacionado al poder. Entonces, porque el dinero permite accesos más fáciles, puentes más fáciles al poder. Entonces, tienen que tener presente eso, ¿no? En separaciones, en divorcios, primero que van a ser sumamente complejos. Segundo, que los hijos van a ser lo que menos importa, porque eso es uno de los grandes mitos también. ¿El psicópata ama a sus hijos? No, el psicópata solamente se ama a sí mismo. Después el resto no existe y los hijos son cosas. Y generalmente cuando los psicópatas tienen hijos, lo hacen para poder generar esa imagen, ¿verdad? Que está bien vista, que está valorada positivamente por la sociedad, que es ser un padre o madre de familia, ¿verdad? Pero pobres criaturas, realmente da muchísimo para hablar, Emanuel, todo esto. Pero los hijos de psicópatas son otro capítulo y créeme que son niños que crecen con unos traumas tremendos, porque crecen bajo la sombra de seres muy disfuncionales, carentes totalmente de amor. Mira, que es un Así es. tema para hablar ahora y hacer un curso para poder desglosarlo bien, conocer los aspectos, la característica. Una cosa maravillosa porque es interesante y podemos también ayudarnos con esas informaciones. Por supuesto que sí, y es muy valioso, tú sabes que yo hace años ya hice un mini cursillo, obviamente, no nada comparado con el conocimiento que tú tienes, pero un cursito pequeño de lenguaje gestual, y yo estaba asombrada del valor de eso que tú decías, ¿no? Cómo el inconsciente nos traiciona, porque en el ejemplo que yo les comentaba del caso de Depp y Heard, en las declaraciones hay una de las tomas en las cuales la enfocan a ella cuando está declarando, y esta mujer, al momento de
que asiente, ¿verdad? Que cuando asentimos, yo si digo que sí, naturalmente hago esto, no me surge, pero ella dice sí y hace esto. O Una sea, contrariedad. Sí, es sí, una claro. contrariedad, exacto. Y por eso es tan importante lo que tú decís, de que también se conozca en el foro el lenguaje gestual, porque claramente cuando hay una contradicción entre la palabra y el gesto, hay que crearle el gesto, ¿no? Exacto. Eso sí, esa es la forma inconsciente del cuerpo de decir la verdad. Exactamente, ¿sí? Y ellos, ojo, reconocen la verdad, o sea, reconocen la realidad. El tema es que les conviene teñirla a su conveniencia. Entonces, en resumen, Es, esa señora que se asesore con un abogado, perfecto. y es muy importante también que, reitero, y perdón si soy agobiante con esto, que los abogados sepan, porque ¿qué pasa? Si uno no sabe de psicopatía, va a aplicar técnicas de resolución de conflictos que son válidas para el 97% de las personas, excepto para el psicópata. Ejemplo clásico, la negociación. Los psicópatas cuando son invitados a negociar por abogados que son muy afables, que tienen la mejor intención, se hacen una fiesta, porque lo único que hacen es poner palos en la rueda, como se le dice acá, a fin de demorar los tiempos y ellos capitalizar esa ganancia de tiempo, ¿verdad? En su beneficio. Es imposible. Hay un caso, y ya no los aburro más, ustedes saben que un matrimonio se separa, tratan de llegar a un acuerdo por la tenencia y las visitas y la pensión de los hijos menores, y el abogado pasa 3 años, el abogado del no psicópata, 3 años intentando llegar a un acuerdo, hasta que un buen día me consultan y bueno, claramente les planteo, con un psicópata no se negocia, porque ¿qué pasa? Para negociar uno tiene que ver al otro como un par, en las antípodas, pero es un par. Yo te veo a ti como una persona, aunque pensemos distinto y tengamos intereses totalmente diversos, pero si yo a ti te veo como una cosa, que es lo que ocurre terriblemente con los psicópatas, yo no tengo nada que cederle una cosa en la mente del psicópata, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan rico y tan interesante este tema. Muy rico e interesante. Hay que seguir, hacer una segunda parte, como dicen. Pero, ¿cómo no? Con ¿Dónde te muchísimo gusto. podemos, y dónde te podemos contactar? Si las personas quieren conocer más sobre estos temas, que puedan nutrirse un poco más. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. En Instagram encuentran la cuenta como Psicopatía en Uruguay. Y en Psicopatía en Uruguay, por ejemplo, tenemos los sábados de psicopatía, que es de las cosas que creo que es más interesante para la gente. Siempre estamos compartiendo artículos, frases de compañeros de psicópatas, frases de psicópatas mismos, siempre con análisis, con detalles e intervención de la gente. Y los sábados de psicopatía están buenos porque, ¿saben qué? Siempre comparto una película cada sábado, ¿no? Recomiendo una película. Y en cada película las personas pueden ir aplicando conceptos que vamos desgranando previamente en la página. Entonces, por ejemplo, se da una película X, hay algunas que les digo son complejas de entender o más bien de reconocer el psicópata. En algunos casos están súper camufladas y en otras son más que evidentes, ¿no? Así que bueno, están invitados a Psicopatías en Uruguay. Y bueno, Emanuel, si tú gustaras, a mí me gustaría invitarte, para un próximo encuentro, pero bueno, en la página nuestra, para que, nos puedas analizar desde tu profesión, algunos gestos típicos de psicópatas, como lo que es esa sonrisa, no sé cómo le llaman, tiene un nombre, que es la sonrisa burlona. La sonrisa de guasón, como le llamamos. Exacto. Exactamente. No, no, claro. Estamos a las órdenes, así ahí podemos hablar un poco sobre los psicópatas, los rasgos en el comportamiento no verbal, su lenguaje no verbal, cómo identificarlos, o sea, ir un poco más profundo y más científicamente en base a la experiencia de los psicópatas, como ellos lo han demostrado. No hay ningún Exactamente. problema.
Genial, entonces es coordinar, me encantó la posibilidad de compartir con tu comunidad y bueno, y la invitación está hecha, y creo que es buenísimo eso que tú planteas, de nutrirnos todos porque realmente podemos aportarnos mucho de distintas visiones. Exactamente. Quedará grabado este live para los que no pudieron verlo, puedan verlo nuevamente y no se pierdan esta información. Excelente, muchísimas gracias por la invitación y bueno, este, a través de Psicopatía en Uruguay siempre a las órdenes, siempre estamos haciendo presentaciones también, algunas ponencias y bueno, y te tomo la palabra de que vienes a Uruguay como invitado entonces, la próxima. Muchísimas gracias. Agradecemos a las personas que estuvieron presentes. Y nada, son, como siempre digo, te doy un abrazo desde República Dominicana. Qué gusto. Qué maravilla esto de las redes, ¿no? Con la distancia que tenemos, cómo podemos estar conectados. Súper Así, mira lo agradecida. que yo siempre digo, la tecnología aleja a los que están cerca, pero entonces acerca a los que están lejos. Qué real esa frase, qué sabio, es cierto. En la familia la tecnología nos aísla a todos, pero nos acerca a los que estamos lejos. Y bueno, Así es. Hasta una próxima entrega. Dios así mediante. Dios mediante, bueno, yo te escribo, y coordinamos una charla sobre psicopatía y lenguaje gestual, ¿te parece? Así será. No hay ningún problema. Bueno, Cuídate mucho. un gusto enorme, saludos a la comunidad y buen fin de semana. Chaucito.